Bueno, ¿querés ir comenzando, Rodi? No sé si alguien tiene algo para comentar en especial. O si Yo tienen quiero hacer una alguna... pregunta. Dale, Natalia. Quizás ya la han respondido en otras ocasiones, pero en No hay relación a esto de problema. grabar las videoconferencias de Zoom. Yo hice todo a través de la plataforma, pero un solo día hice una charla por Zoom, una videoconferencia, o no sé cómo se le llama, para que las Sí. chicas se sacaran las dudas, solo para eso. Y los dividí en 2 bloques, y bueno, porque eran muchas, entonces los dividí en 2 bloques y tuvimos 2 encuentros. Eso también, en el caso que yo lo repita, tendría que grabarse y subir a la plataforma, siendo que sería algo complementario y solo para sacar dudas. Mirá, a mí me parece que primero lo que uno tiene que plantearse es la función que va a tener ese encuentro, sobre todo porque podría pasar como pasa con los foros, que las estudiantes o los estudiantes están preguntándote cosas cuando es de manera sincrónica, y te están preguntando cosas que después, de las cuales después quedan registros. Entonces, podría pasar que un grupo, primero que podría pasar que no todas las personas que estuvieran convocadas en el grupo hubieran participado del grupo, con lo cual alguien se queda fuera, y es una lástima que teniendo la posibilidad de manera sincrónica de tener grabado esas respuestas que vos estuviste dando, eso se pierda en la inmediatez de la respuesta, cuando en realidad, si eso pasa en la clase presencial, bueno, sí, ya sabés, el estudiante que no estuvo, capaz que por ahí se perdió la posibilidad, pero en la educación virtual es una lástima que teniendo la herramienta para poder hacerlo, que no es más que simplemente poner el botón grabar y después subirlo así en crudo, no hace falta que uno tenga que andar editando nada, alguien que puede haber no participado, o por ahí formó parte vos, imagínate, me contabas de que estuviste trabajando con 2 grupos. Suponete que un grupo te haya hecho determinadas precisiones y preguntas y el otro por ahí les pasó otra cosa y les preguntaron por ahí cosas parecidas u otras que no. Entonces, ahí hasta podría llegar a enriquecerse aquel grupo que no participó de la primera con la de la segunda, o viceversa, o quizás alguien que ese día no participa de ninguna de las 2 presentaciones, por la razón que sea, tenga la posibilidad después de manera sincrónica de ver las preguntas. Como material de consulta, una de las cosas que nosotros siempre planteamos es que los foros en realidad digamos, son un complemento que en realidad son parte de los recursos para aprender. No solamente es una actividad en donde los estudiantes te contestan, perdón, te preguntan o reflexionan. Si hacen una pregunta concreta sobre alguna actividad o alguna aclaración sobre algo que vos ampliás, eso también es un insumo y un recurso para aprender. Con lo cual, forma parte de aquellas cosas que vos después les podés decir, no, mirá, en los foros tales estuvimos revisando eso. Fíjate, y le mandás y le haces referencia de aquello que ya se conversó, como para que no tengas que andar nuevamente explicando algo que vos ya explicaste, que ya aclaraste, que ampliaste, y quizás con muchísimo más detalle de lo que estuviste haciendo en el aula. Entonces es un ahorro de trabajo también para el docente, tener ese material que lo utilizó para enseñar. Es otro material de enseñanza. Eso es lo que nosotros consideramos, que nos parece que teniendo la alternativa y el recurso de poder grabarlo de manera sencilla, eso forme parte de los materiales que el docente ponga a disposición. Perfecto, listo, gracias. Okay. En este caso en particular, para este tipo de foro en particular, simplemente quizá para otra vez que vos los utilices, en este tipo de presentaciones, en donde cada uno de los estudiantes está participando, para evitar esto, sí, que cada uno tiene una entrada diferente, lo más adecuado es hacer un foro configurado del tipo de debate sencillo. Esto lo que hace, no, ahora yo no lo puedo cambiar, pero sí. en el foro de debate sencillo, lo que hago es que haya esto que vos estás poniendo acá, que es el disparador, todos los estudiantes contestando a ese disparador. De manera que cuando vos veas la presentación de cada uno, los demás no haga falta que ellos tengan que entrar a cada presentación para ver lo que vos les devolviste, ¿entendés? O sea, Ok.
O sea, si yo voy a alguna de las, creo que Cari, habías hecho un foro de ese estilo, ¿no? Cuando se Sí, presentaron por primera vez. te iba a el primer año. decir, te iba a preguntar justamente eso, porque hasta ahora venía haciendo todos de debate sencillo. Pero Claro, en el caso de lo que él plantea un foro en el cual cada estudiante plantea un tema nuevo. Vos hiciste al revés. Suponete que este es un foro que tiene la misma Sí. funcionalidad que el tuyo, para conocernos. La diferencia, ¿ves? Es que está el disparador, el mismo que vos pusiste, y debajo van encadenándose todos los mensajes. De manera que si alguien, primero que un estudiante de esta manera rápidamente ve lo de los demás y puede ir recorriendo, incluso si hubiese un debate a partir de unas ideas, él podría revisar las consideraciones de los compañeros, incluso para contestar, porque podría pasar que el foro plantee como una de las condiciones que revisen lo que los demás vayan haciendo de manera tal de construir un conocimiento colaborativo. Rodolfo, Rodolfo, ¿qué diferencia hay con el que hizo el profesor de uso general? La diferencia es que en el caso del uso general, cuando vos volvés a ver el foro, lo ves así. ¿Ves? Ves el foro, pero para que vos puedas ingresar, para que puedas leer a cada uno, tenés que entrar. Entonces, esto es un doble, depende del tipo de foro, por supuesto. Si esto fuera simplemente una consulta, no hay problema. Mejor, está la consulta del estudiante que te pregunta particularmente por algo determinado y vos entrás a la pregunta que te está haciendo. Pero, si lo que vos querés es que todos los demás lean las presentaciones de todos, cada uno tiene que hacer clic en este, que no sabe quién es, para poder entrar. Del otro modo, vos estás ofreciendo la posibilidad de que los demás vayan pasando por cada uno. Suponete que el foro fuera poner una foto y hacer algún tipo de referencia, y aparte, vos lo que estás haciendo es permitir que los demás revisen eso. Por supuesto pueden leerlo o no, eso es otra cosa. Pero ellos necesariamente tienen que recorrer todo esto para poder ver, por ejemplo, que hay una chica que presentó esta foto y quizás si le llama la atención va a leer lo que está vinculado con eso, dependiendo del foro. Lo que quiero decir es que en función de la propuesta y de la intención que tiene el foro, de la propuesta educativa y la intención educativa que tiene el foro, es para una cosa o para la otra. Si lo que vos querés es lograr una discusión y un debate alrededor de un tema, lo más adecuado es un foro de debate sencillo. Si vos querés que cada grupo vaya participando y entregando una respuesta o haciendo preguntas que tienen que ver con cosas que pueden ser diferentes, quizá lo más adecuado sea un foro de consulta general. Sí, Mariana. te quería hacer una consulta respecto de los foros y de un comentario que también ha hecho Karina en otra reunión. Cuando yo los quiero calificar, ¿cómo hago para que un alumno, digamos, no vea las correcciones o los comentarios que yo le hago a otro? Lo había mencionado, pero se ve que no estuve en esa parte o en esa clase, no sé. Mira, por defecto, en principio, cuando vos haces la corrección y lo depende... hice yo en la última tarea, le podés mostrar desde ahí. ¿Es tu última tarea? Sí, los dos últimos lo corregí así, sin que los demás lo vieran. Claro, yo recuerdo que lo habías mencionado, pero no sé cómo se hace. Bueno, vayamos al ejemplo, así no tengo En que cualquier andar... foro. En las últimas clases, Rodolfo, las dos últimas clases. Sí. Ah, perdón. Es en cualquier foro, si en realidad cuando vos configurás el foro, incluso lo podés, esto que hizo Karina se puede configurar después. No hace falta que uno, porque como uno no necesariamente no califica, el problema es cuando uno empieza a calificar. La de arriba, si querés, esta la subí hoy recién. Bien, este foro de consultas. El foro de la tarea, ese es el de consultas de la clase. Un poquito, ahí arriba. Ese. En este foro, ¿ves? Hay una calificación que Karina puede ir poniendo acá en función de una devolución. Y cuando vos haces la devolución, vos podés hacer una devolución privada, ¿ves? Dice, esta es una respuesta privada. Sí.
Cuando vos contestás en cualquier foro, incluso en este que vos ponés en donde está nos presentamos, si yo hago clic en me presento y veo la respuesta, fíjate que Matías le hizo una devolución y la devolución la compartió con todos. Pero si yo le hago clic en responder, acá tengo una opción de esta opción claro, de respuesta privada. O sea, si yo le hago clic acá, solamente él recibe aquello que yo le estoy contestando. Esto es en cualquier foro, no hace falta que vos configures nada para que esto funcione en sí. Es una funcionalidad de la nueva versión de Moodle que no teníamos antes. En esta versión nueva, Moodle permite que una respuesta sea dirigida hacia alguien. Lo que sí es importante saber, y esto para todos, es que cuando uno tiene que contestar y tiene que adosar a la respuesta alguna imagen o algo, esto ya lo había comentado yo, pero lo digo de vuelta, tienen que hacer clic en donde dice avanzada, para que les aparezcan las opciones acá que permiten hacer todos estos cambios y agregar este tipo de imágenes o enlaces o lo que sea. Igualmente tenés la opción que dice responder en privado, ¿ves? Que acá te permite marcarla, ahí estaba en inglés, acá está en español, pero uno puede contestarla en privado, y esta tiene otra opción que, cuando vos entras en avanzada, en la función simple no está, que es enviar notificaciones del tema sin tiempo de espera. O sea, si hubiera una urgencia en el mensaje que vos querés mandar, al hacer clic acá, te asegurás de que si está funcionando correctamente el tema de los envíos de correo, debería enviarlo de manera inmediata. Rodolfo, avanzada sería como editar el mensaje, eso no lo había tenido en cuenta. Sí, ¿no? claro. Sí, en realidad es una edición que vos tenés que sumar siempre y cuando lo que quieras colocar ahí. Suponete que el estudiante te esté contestando a tu foro que tiene acá, ¿no? Y el estudiante te contesta y agrega una respuesta a tu pregunta. Y te pone a responder. Por defecto, cuando te pone a responder, puede entrar o no a esta función que tiene que ver con la posibilidad de escribirte cosas. Podría pasar que él tampoco entre a esta opción, o sea, que él entre a lo que estábamos haciendo recién, que cuando entras en, suponete un estudiante cualquiera, añade un nuevo tema de discusión, y puede que esto no le aparezca, estas opciones que están acá. Podrían no aparecerle. Si no le aparecen, es que tiene que hacer clic en avanzada. En principio, como yo recién lo activé, me aparece, pero podría pasar que no estén activas estas opciones y los botones no estén para que yo los pueda contestar y tenga que hacer clic en avanzada para que efectivamente me aparezcan. Pero bueno, si el estudiante te está contestando correctamente y está adosando imágenes y gráficos, quiere decir que esto lo encontró. Y a mí me da un poco a veces poner esa devolución oculta, porque cuando les hago devoluciones, por lo general, también estás, enseñando, desarrollando el tema, pero por otro lado me parecía que era como muy expuesto para el alumno. Entonces se me ocurrió después hacer como una síntesis de esas devoluciones parciales y ponerles un mensaje general a todos cuando termine el foro. Perfecto. Porque si no es como... Perfecto, eso es más, a veces uno suele hacer este tipo de devoluciones cuando, suponete, tenés 52 alumnos que se están presentando, a veces es como contestar a cada uno por uno, diciéndole, oh, sí, gracias por entrar, entrar, ya lo hice, sí, gracias por participar. Casi me muero. Bueno. Uno por uno, nunca más. Bueno, pero hay gente que me han dicho que le encantaba presentarse, y fue muy, muy elocuente y muy... Pero lo que quiero decir es que vos estás generando, Cari, en chicos que son de primer año, hay que tener también en cuenta el contexto, son chicos de primer año, no se conocen entre ellos. La docente trata de responder de manera de encontrar empatía con lo que están hablando, ideal. O sea, lo que hiciste fue lo ideal. Un laburo chino, perdón con los chinos, pero un laburo terrible, pero ideal. Ahora, quizás con una presentación de un docente que ya con cursos que conoce, quizás no
no haría eso, y cada 3 o 4 devoluciones metes una devolución general diciendo gracias a tal por presentarse, o si no una final. Yo a veces tengo 68 alumnos y cuando terminan de presentarse todos les digo, las cosas que más aparecieron acá fueron esto, que son consideraciones generales. Pero bueno, es importante que sepan que en los foros están estas dos características, que todos se pueden evaluar, que cuando ustedes evalúan un foro, esa evaluación va a parar al calificador, o sea que el calificador registra la devolución que ustedes hicieron, si es que esa calificación es por escala o es numérica, y ustedes después pueden usar, como habíamos explicado la semana pasada, las devoluciones de ese calificador, si es que por alguna razón ustedes quieren evaluar la participación en el foro. El otro día habíamos comenzado, digo porque había algunos que hoy no estaban participando y no vieron lo que yo expliqué el jueves pasado sobre cuestionarios. Nosotros habíamos empezado a desarrollar el tema cuestionarios y lo primero que hicimos fue hacer una especie de detalle de qué cosas había que tener previamente en cuenta a la hora de elaborar el cuestionario. Yo, para no ser redundante, simplemente les voy a mostrar lo que teníamos sintetizado en un Word, como para que ustedes lo vean. Voy a ver si lo tengo abierto por acá. Igual a los que estuvimos nos viene muy bien el repaso, así que no te aflijas si soy redundante. No, sí está bien, pero lo que pasa es que no quiero explicar algo que... Tenés 4 minutos ahora, podés hacer ese resumen o menos, y después empezamos con lo nuevo les muestro, el bloque. En el aula habíamos puesto incluso estas consideraciones, pero están puestas acá y creo que rápidamente se pueden... Miren, estos son los puntos, están viendo, ¿no? El Word. Yo lo había puesto en formato de PowerPoint para explicar cada parte, pero yo había puesto qué había que tener en cuenta cuando creábamos un cuestionario. Y estas 3 referencias que tenían que ver desde el punto de vista del docente, qué quiero evaluar y de qué manera, cosa que obviamente cuando uno arma una evaluación ya esto se lo plantea, pero esto tiene que ver si lo que quiero es evaluar o autoevaluar. Faltaría colocar acá que también podría ser que yo lo que quiera hacer es una autoevaluación, entonces en función de eso también cambiaría el sentido del cuestionario. Desde el punto del estudiante, a mí me importa mucho este punto de qué recursos va a necesitar. O sea, si alcanza con lo que el estudiante aprendió, si los materiales son los que corresponden, si él va a tener que buscar materiales en otro lado, si va a tener que visitar una página web, si lo puede hacer fuera de línea o no, o si lo tiene que hacer revisando materiales que tiene que tener a mano. ¿Por qué tenía que ver esto? Porque al principio de los cuestionarios, y les voy a mostrar lo que habíamos hablado la clase pasada, cuando vimos el cuestionario de la parte de comunidad de práctica, yo lo había puesto acá, en lo que tiene que ver con vamos a editar los ajustes, con lo que tiene que ver con la descripción, acá yo había puesto que dentro de las consideraciones iniciales había que tener en cuenta qué cosas tenía que saber el estudiante para resolverlo. El tiempo de realización, cuál era la fecha del cierre, si había cierre, cuántos intentos tenía, qué materiales o bibliografía necesitaba para hacerlo, si uno lo permite hacer, qué recursos adicionales, o sea, si tiene que trabajar con algún software en particular, supongamos que Matías esté pensando en un trabajo que están haciendo en taller contable y van a resolverlo utilizando, por ejemplo, el Excel, si es que eso fuera una herramienta que él utiliza, qué enlace va a haber, si hay alguna página web que tienen que visitar antes de resolverlo, o la van a visitar o no, cuáles son las consignas generales del trabajo. Todo esto tiene que estar en la descripción. Por eso yo había puesto en este detalle sintético del Word, qué recursos iba a necesitar y qué dispositivos va a utilizar para resolverlo. Acá es importante saber que podría yo tener claro que mis estudiantes
tienen mayoritariamente un determinado tipo de herramientas u otras no. Por ahí no todos tienen a mano una computadora y solamente usan un celular, y si lo van a poder resolver con un celular o no lo van a poder resolver en función de cuántas preguntas pueden mirar, si yo les pongo todas las preguntas juntas o algunas preguntas separadas de otras. Después, desde el punto de vista de la actividad, ¿cuántas preguntas voy a tener? Si va a ser un cuestionario único o lo voy a secuenciar, voy a hacer varios uno detrás de otro. ¿Cuánto tiempo le voy a asignar al cuestionario? ¿Qué cantidad de intentos le voy a dar? Si es que le voy a dar más de uno o ninguno o varios, o infinitos. Si el cuestionario se va a verificar desde el rol de... la verificación del cuestionario. Terminando con el tema de las consideraciones que hay que tener en cuenta para comenzar a trabajar, estas opciones que tenían que ver qué tipo de preguntas voy a utilizar, que es lo que vamos a ver hoy, si son todas para autocorregirse, de opción múltiple, o van a haber respuestas del tipo de desarrollo, que se llaman de ensayo, y cómo va a ser la devolución, teniendo en cuenta lo que nos preguntábamos antes, si va a haber una autocorrección y cómo se va a configurar esa autocorrección, si voy a tener que intervenir en todas las respuestas, si voy a pedir justificación de una o alguna o todas o ninguna, y qué tipo de calificación voy a usar, si va a haber una numérica o escala conceptual. Todo esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta antes, o por lo menos lo piensen al momento de configurarlo. Y cuando vamos a configurar el cuestionario por primera vez, ahora lo están viendo, ¿no? La página. Todas estas están viendo la página del cuestionario, ¿no? Sí. En este cuestionario de prueba, todas esas funciones están en estos ítems. Una es la temporalización, o sea, si vamos a tener en cuenta una apertura del cuestionario que tiene que haber sí o sí, porque si no el cuestionario va a permanecer cerrado. Si vamos a cerrar o no el cuestionario lo vamos a dejar libre, si va a haber un límite de tiempo para contestar el cuestionario o no, eso lo deberán decidir ustedes. Si supongamos el cuestionario es de autoevaluación, quizás esto convenga tenerlo deshabilitado. Cuando el tiempo terminó, o sea, si es que establecí un tiempo, ¿qué va a hacer el cuestionario? Si el envío lo va a realizar automáticamente la plataforma, ni bien terminé la cantidad de tiempo, o si hay un periodo de gracia, o se hace después de que el tiempo se termine y no se contabiliza. Con respecto a la calificación, lo que les decía antes, si va a haber una calificación en función del tipo de calificación, cuánto voy a necesitar para aprobar, si va a haber un límite de intentos, o no tenemos límite, y si lo que vamos a hacer es una calificación en función de la más alta calificación lograda a partir de la cantidad de veces que el estudiante estuvo probando el cuestionario, en el caso de que no tenga límites de prueba, si va a ser un promedio de los intentos, supongamos que yo diga, bueno, puede probar 3 veces. Si la calificación va a ser el promedio de esas 3 veces, si va a ser el primer intento, que creo que nadie hace, o el último, y eso lo definen acá. En el esquema se define si cada pregunta va a ser una nueva página, o si va a haber preguntas determinadas cada tantas páginas. O sea que yo voy a poner 3 páginas, por ejemplo, 3 preguntas en una sola página. Y si se va a repaginar o no el cuestionario, de manera tal que las preguntas tengan un método de navegación que les permita reformular las preguntas y cuando ustedes aparezcan una nueva pregunta, al volver a hacer el intento, las páginas no queden en el mismo lugar en donde estaban. Con respecto al comportamiento de las preguntas, si van a ser al azar las respuestas, o sea, esto tiene que ver con lo que decía recién, o sea que cuando yo responda la segunda vez, va a estar en la misma posición o no, si va a haber una retroalimentación o no, si hay algún intento que se base en el anterior, esto sería una opción para tener en cuenta en el caso de que alguien quisiera. Si permitimos varios intentos y se coloca así, contendrá el resultado del anterior. Esto permite completar un cuestionario haciendo varios intentos partiendo en cada uno de los resultados del anterior. Eso dependerá de lo que uno quiere hacer. Son opciones más complejas, ¿no? Bueno, y acá está la clave.
que es lo que les decía la otra vez, que tiene que ver cuando uno revisa el cuestionario. Si yo deshabilito todo esto, solamente dejo la opción el intento en cada una, quiere decir que lo que va a pasar es que el estudiante no va a recibir ninguna devolución, ni los puntos que sacó, ni si hago ninguna retroalimentación en particular o especial. Quiere decir que cuando yo deshabilito todo, el estudiante responde y no sabe nada sobre su intento. Si lo dejo tal cual, quiere decir que después de cada intento y al final, cuando el cuestionario esté abierto, va a recibir las respuestas correctas o no, la cantidad de puntos que sacó, una retroalimentación específica si es que yo la coloco, hay una retroalimentación general que puedo poner, por cada respuesta correcta, si puse retroalimentaciones también va a haber, y una retroalimentación global que después está puesto acá. Por ejemplo, que cuando tenga el 100% yo le ponga, no sé, algo en particular. Y me da la opción en las retroalimentaciones de agregar campos en donde yo ponga, por ejemplo, el 100%, o sea, contestó todo bien, le contesto algo, y acá, en más campos, le puedo poner, por ejemplo, si el intento del límite de calificación fue, suponete, del 70%, si fue del 50%, si fue del 30%, o si contestó todo mal. Y en cada una hacer una retroalimentación global. Esto es, al finalizar el cuestionario, le devuelve esta retroalimentación que yo escribí en función del resultado del cuestionario si se evalúa solo. Tengan en cuenta que yo acá le puse la calificación para aprobar, y cuando empiece a poner las las preguntas, le voy a tener que poner cuál es la calificación máxima. En estos casos, este punto que está acá, que es puede ser más o menos complicado de configurar, los videotutoriales que yo dejé en el aula hablan de este tipo de revisión, de cada una de ellas. O sea, qué pasa, qué quiere decir durante el intento, inmediatamente después, etc. Los ajustes comunes al módulo son los que ya conocemos, si va a haber grupos o no, y acá se guardan los cambios. Al terminar de configurar todo esto, lo que se ha hecho es simplemente tener en cuenta esto que yo les decía acá, y las condiciones generales que yo les planteaba en este archivo. ¿Sí? Estas condiciones generales. Pero no hay todavía ninguna pregunta. O sea, hasta ahora yo no hice ninguna pregunta que de consideración. De hecho, cuando yo guardo esto, guardo los cambios y regreso, o guardo los cambios y muestro, me va a decir que el cuestionario no tiene ninguna pregunta todavía. No se editó, no se agregó ninguna pregunta. Lo que tenemos que ver para hoy, ¿hasta acá esto se entendió? Sí. Perfecto. Cuando hago clic en editar cuestionario, es donde aparecen las opciones del tipo de preguntas. Ven que yo les decía, la calificación máxima está establecida acá, y yo le voy a decir si esta calificación es la que yo deseo colocar, si es en 10 o en 100, dependerá del tipo de pregunta y de las calificaciones parciales. Y acá le voy a poder poner cada pregunta. Yo estuve jugando con un cuestionario de prueba, aparte de este, que lo puse abajo del aula de... Estos son los tutoriales que yo les digo, ¿ven? Opciones, estos son aquellos que les convendría, o sea, que les convendría revisar si quieren ver qué son las opciones múltiples, las de emparejamiento, las preguntas del banco de preguntas, cómo funciona la vista del docente, qué es la descripción y el ensayo. Esto está bastante detallada la explicación. Hoy lo que vamos a ver es, por ejemplo, algunos tipos de preguntas. Yo acá había puesto varios que se los muestro en la previsualización. En este caso, por ejemplo, acá, se supone que planteó una consigna, una respuesta en donde tiene que revisar estas teorías, y acá responder en función del planteo que le está haciendo en la consigna, ¿no? Acá iría la consigna, acá estaría el video que yo pretendo que vea, y esto
es la respuesta que yo tengo que dar. Obviamente, no hay manera de que el cuestionario anticipe si lo que yo estoy escribiendo acá en este tipo de pregunta, yo le voy a poner clic a editar la pregunta, en este tipo de pregunta, que se llaman de ensayo, este tipo de pregunta que yo la puedo habilitar haciendo clic en agregar, una nueva pregunta, y en este caso yo lo que voy a buscar es ensayo, es este tipo de pregunta. Este tipo de pregunta permite pocas frases o párrafos y solamente se puede calificar de manera manual. Entonces, para el caso en que estoy consignando acá, en el tema anterior, o sea, que tengan que ver un determinado video y luego contestarme, más allá de que yo estoy estableciendo que la puntuación sea un punto para esta pregunta, este punto solamente va a ser otorgado por mí. No hay manera de que el Moodle determine que si lo que escribió acá está bien o mal. En este tipo de preguntas de ensayo se usan para un desarrollo de algún tema en particular que yo deseo, que revisen un texto y que desarrollen a partir de un texto, de un video, de lo que sea, o por ejemplo para justificar a otra pregunta que yo haya puesto. Suponete que yo le digo, elige una palabra perdida, o sea por emparejamiento, o sea de verdadero o falso, o sean de opción múltiple, y luego le pongo una pregunta de ensayo para que justifique la pregunta anterior que determinó que fuera de opción múltiple. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, no sé si los demás, pero... ¿Podés volver a repetir cómo es que elegís el tipo de preguntas que querés Cuando vas plantear? acá donde decís agregar, vos ponés una nueva pregunta. Si es que la pregunta no la tenés creada, porque podés ir al banco de preguntas. Si yo fuera al banco de preguntas y tuviera un conjunto de preguntas para probar, ya las hubiera desarrollado en otros cuestionarios, simplemente voy al banco de preguntas y la elijo de ahí. Perdón, Rodolfo, ¿el banco de preguntas de dónde importa, digamos, las preguntas? ¿De un archivo privado de la computadora? No, el banco de preguntas puede importar preguntas. Yo te estoy mostrando acá el banco de preguntas. Lo voy a mostrar de vuelta. El banco de preguntas importa preguntas de alguna materia en particular que vos tengas, de esta materia, o que alguien haya importado el banco de preguntas de otro lugar. Porque por defecto el banco de preguntas te permite, si vos tuvieras, ponerle una cátedra a la cual estuvieras varias materias, suponete que vos tuvieras varias materias, y quisieras importar preguntas de otra aula que vos tengas, o sea, nadie puede importar preguntas de un aula de la cual no es docente. Esto es así. Si yo puedo importar preguntas es porque la hice o en otra aula que está a mi cargo, o en otra aula a la cual un docente me dio la posibilidad de entrar. Si no, no puedo importar preguntas de otro lado. Ok, pero es de aula a aula, digamos, siempre. Claro, salvo que, suponete que la coordinadora o el coordinador del área haya puesto en el banco de preguntas un conjunto de preguntas que sean, esto es el tema del miércoles que viene, cómo armo el banco de preguntas, ¿no? Pero bueno, en el banco de preguntas yo podría crear categorías diferentes de acuerdo a lo que yo quiera. Por ahí, suponete, esta es una categoría, yo estoy acá en la página principal, y en principio la categoría principal de Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz, es esta la categoría principal de nosotros, pero yo podría decir, bueno, para todo el profesorado de inglés voy a tener estas preguntas. Entonces creo desde el banco de preguntas, o sea, armo un banco de preguntas para todo el profesorado de inglés con la categoría profesorado de inglés. Entonces acá, en vez de ver que la pregunta, estábamos en este lugar, en vez de ver que el banco de preguntas lo tengo desde la categoría más alta, que en mi caso es cuestionario de prueba, podría ser, por ejemplo, de la curso comunidad de práctica, o de algún otro curso al cual yo tuviera acceso. Yo lo que hice fue importar preguntas de distintos docentes, de distintos colegios, a los cuales yo tengo, distintas aulas a las que yo tengo acceso, y acá hay preguntas, qué sé yo, de biología, que son las preguntas que saqué
de Dani, o de materias de inglés de profesores a las cuales yo tengo acceso, o de la materia psicomotricidad, o de la materia de un curso que yo estaba viendo para ver si tenía algunas preguntas interesantes. Rodolfo, para que exista ese banco tiene que haber sido antes creado esas preguntas, digamos, ¿no? Obviamente. Es como crear un glosario, crear un banco de preguntas o crear un glosario. Por defecto en tu aula no va a haber ninguna pregunta. Por defecto vas a tener que crear una pregunta nueva, sin banco de preguntas porque no hay ninguna ahí, y de ahí elegir el tipo de pregunta que vos querés usar. Por ejemplo, de opción múltiple. Entonces, en ese tipo de preguntas, vos tendrás que establecer la pregunta en sí. ¿Ves que te está diciendo de entrada a dónde la va a poner la pregunta? Si la va a poner en el aula. Por ejemplo, si yo le digo que por defecto esto esté en el aula en donde estoy, acá le tendría que establecer cuál es la categoría. Que esté, por ejemplo, por defecto en comunidad de práctica, o por defecto en la materia tal. Luego, el nombre de la pregunta, que podría ser pregunta 1, pregunta 2, o sea, el nombre de la pregunta es un dato que en general no contiene, podría no ponerle pregunta 1 para que después cuando esté desordenado no dé orden de donde estoy, pero pregunta, no sé, X. Y acá, en sí el enunciado, y en el caso de esta pregunta en particular, ¿cuál es la puntuación por defecto que le voy a asignar? En el caso de que yo esté poniéndole 1 es porque voy a hacer 10 preguntas de un punto para llegar a 10, o menos preguntas, pero alguna puede tener un valor diferente. La retroalimentación general es qué pasa cuando la contesto correctamente. Si va a haber una o varias respuestas, en este caso, en particular, para este tipo de formulación de opción múltiple, yo tengo que establecer acá si va a haber una respuesta posible o más de una. Porque yo voy a tener que decir cuáles son las respuestas posibles. Estos son los números que van a aparecer al costadito de las posibilidades de respuesta. Y acá yo voy colocando en la elección 1 cuál sería y qué retroalimentación. ¿Qué calificación va? El 100% quiere decir que esta es la respuesta correcta. O sea, si yo hago una pregunta en particular de opción múltiple en este lugar y coloco 100% acá, quiere decir que esta va a ser la respuesta correcta. Ahora, si yo quiero hacer una respuesta que no sea solamente una, sino varias, podría, por ejemplo, decir que esta sea el 50% y otra también sea el 50%, de manera que entre las dos sumen el 100% que yo deseo. Y las demás, obviamente, podrían no tener ninguna calificación. ¿Hasta acá se entiende? Sí, me da mucha responsabilidad la elaboración, es como que te equivocás en algo y siento que hacemos un lío bárbaro, pero bueno, es la inexperiencia de haberlo armado, de no haberlo armado. Es que, por eso digo, cuando vos pensás el cuestionario, con anticipación, hay que pensar bien cuál es la función que va a tener. Por supuesto que la primera vez tenés que probar y revisarlo. Y seguramente uno cuando lo hace por primera vez se equivoca, esto es así. Por ahí, lo más interesante cuando haces por primera vez un cuestionario es crear uno que sea de autoevaluación, de manera que no caiga sobre el efecto del cuestionario el hecho de tener que ser sí o sí una herramienta de evaluación formal. Porque es cierto, tiene un montón de cosas que tenés que tener en cuenta. Después que le tomás la mano al tipo de pregunta, te das cuenta de cómo lo tenés que configurar como todo. Si en el caso este yo estoy diciendo que voy a permitir una única respuesta y le digo 100%, listo, quiere decir que esta es la pregunta correcta y las demás no. Yo en el que les mostraba, en el cuestionario de prueba, que había puesto varias respuestas, voy a editar acá las preguntas que puse. Yo puse, acá tienen un montón de preguntas que ya están establecidas. Yo acá puse un conjunto de preguntas, algunas son para ingresar texto, otras son para colocar la opción correcta, otras son para colocar, para completar adentro. Por ejemplo, esta es una respuesta del tipo numérica.
Y acá les va diciendo qué tipo de emparejamiento, otra respuesta corta, pero por ejemplo, en estas preguntas que son de respuesta corta, vos estás comparando contra algo que tenés que escribir para que el sistema funcione. Si querés que te devuelva la respuesta correcta, que lo controle directamente la opción. En este caso de neurona, por ejemplo, voy a mostrarles cómo quedaría este cuestionario, ¿no? Vamos a verlo en el formato del cuestionario. Si vos, en vez de editar el cuestionario, lo pruebo, ven, acá empiezan las preguntas. Entonces, esta es una pregunta de ensayo. La siguiente pregunta era una pregunta, ¿ves?, del estilo que contestaría nuestra profe, de determinar. Este es un tipo de cuestionario muy interesante porque no obligás a que nadie tenga que ponerlo primero que no se acuerde de memoria, y después un detalle no menor, que es que alguien escriba mal. Por ejemplo, yo le pido de respuesta corta y le pido que escriba alguna de estas tres cosas. Si pone verbo con B corta a la segunda vez, me lo va a dar incorrecto, por ejemplo. En cambio acá, en este tipo de opciones, que yo le estoy pidiendo que elija, sí o sí, tengo que contestar en función de lo que escribió. ¿Cómo se llama ese tipo de pregunta que estás mostrando? Estas son de opción múltiple. Ah, de opción múltiple, ok. O sea, que vos le ponés que te aparezca en la ventana el tipo de pregunta a responder, o sea, que te aparezca en este formato. Después tenés otro tipo de preguntas del estilo igual parecido al anterior, pero en vez de estar desplegado, acá está la respuesta. Y acá puede haber más de una. Y hay que ver qué tipo de pregunta, qué tipo de respuesta yo coloco, si es que la web 1.0, por ejemplo, podía hacer alguna de estas cosas. Si yo le estoy diciendo que puede haber más de una, pues, no tiene mucho sentido poner cualquier cosa, porque y si depende de la cantidad de intentos que tenga, ¿no? Después puede haber, esta es parecida a la anterior, otra, pero en donde solamente hay una opción. Cuando son redondelitos no podés marcar más de una. Esta es una respuesta de una única, perdón, una pregunta con una única respuesta. Esta también es similar. Acá ven, tengo que poner un número, pero si no pongo un número, o si me equivoco y no lo escribo como yo supuestamente está editado que se escriba, acá si edito la pregunta van a ver que está. La pregunta, ¿en qué año crearon el Instituto Geográfico Militar? O publicó un mapa por primera vez, y acá están las respuestas posibles. Entonces, esta es la respuesta correcta, que dice que tiene 100% de calificación, sin retroalimentación, no le está poniendo nada. Esta no es, y esta tampoco. Aparecieron las tres opciones, pero la persona tiene que escribir. No sé de qué le sirve a alguien tener tres respuestas, porque en realidad acá no le va a escribir nada. No sé, le podría poner le pillaste por un año, qué sé yo. Porque la respuesta igual está mal. O sea que quien pensó esta pregunta, esto es como que no tiene sentido. Si pone 1885, o pone 1402, o pone el año 0, da lo mismo. Para el sistema no va a contestar que está bien hasta que no escriba 1884. Diferente sería el caso de que él hubiera planteado una pregunta que en vez de ser de este estilo, fuera en donde se despliegan las opciones. O sea, en el caso de que yo hubiera elegido una pregunta como la de este estilo, si edito este tipo de pregunta, acá tengo las opciones. ¿Sí? Esta es una pregunta típica de Danita. Estos lo saqué de un cuestionario que ya tiene de autocorrección, de autoevaluación. En donde ella les va poniendo, sí. Te iba a preguntar si era de autoevaluación, ella después les hizo una retroalimentación.
ella lo va haciendo en, Un las comentario. mismas respuestas, lo va poniendo. O sea, cuando vos escribís las preguntas, si querés, le podés poner una retroalimentación a cada opción. Si están escribiendo cualquier cosa, vos le podés poner una retroalimentación. Por supuesto, Esa retroalimentación le sale al alumno ni bien elige la opción incorrecta, digamos. Le sale ese no puede ser. En este caso que estabas viendo. Depende de cómo hayas configurado el cuestionario al principio. Si vos en el cuestionario, cuando lo empezaste a editar, acá, en la edición del cuestionario, donde corresponde las partes de revisión, vos habilitaste para que se vean inmediatamente después de cada intento, lo va a ver. Si vos lo ponés mientras el cuestionario está abierto, lo va a ver una vez que termine o sea, si yo le quito esta opción, lo va a ver mientras esté abierto, pero no lo va a ver al finalizar el cuestionario, lo va a ver un ratito después. Si yo lo pongo acá, ni bien está haciendo el intento, le sale la respuesta. Okay. Porque lo está haciendo durante el intento. En cambio, si yo acá no le pongo nada, solamente lo va a hacer una vez que haya contestado las 10 preguntas y haya enviado el intento, o haya cerrado el intento. Porque cuando yo termino de hacer las preguntas, me dice, ¿querés terminarlo? Y ahí supuestamente estaría enviando el cuestionario. Bueno, Te iba a preguntar nada más, para los que no estamos entrenados en el uso, siendo que hay tantas opciones, me vas a decir, bueno, la que vos más necesites, la que te convenga, pero ¿cuál es la mejor sugerencia para los que queremos hacer nuestro primer cuestionario humilde, sencillo? Nuevamente depende de la función del cuestionario. Si el cuestionario es un cuestionario de autoevaluación, yo lo que haría es no limitar o poner una cantidad de intentos no muy grande y, por ejemplo, que esté configurado como está configurado el original. O sea, que una vez terminado el intento, te haga una devolución. Si el cuestionario está pensado para que sea una evaluación de algún tipo que vos tengas pensado, quizás no lo pondría en la devolución, sobre todo si va a tener respuestas de ensayo, que vos tenés que calificar, no tiene sentido que se vea ninguna devolución hasta que vos no lo hayas hecho. O sea, tenés que quitar todas las opciones de devolución porque la respuesta por ensayo, si no es de autoevaluación, implica que vos tenés que intervenir y leerlo. Con lo cual, ¿qué sentido tiene? Solo tildo el intento, la primera. No, al revés. Ah. Lo que tenés que hacer, si en este caso es quitar todas estas opciones y dejar ni siquiera esta después de cerrar el cuestionario, porque el cuestionario, mientras esté abierto, está cerrado, lo define esta temporalización. Va a estar cerrado cuando vos lo decidas acá. Si vos no decidís el cerrarlo, esta opción no va a estar habilitada nunca. Por más que pongas las variables acá, si esto nunca cierra, entonces quiere decir que por acá nunca va a pasar. ¿Sí? El cuestionario va a estar abierto siempre. Si yo quito todas las opciones, no va a haber devolución hasta que vos no hagas la devolución. O sea, no va a haber devolución hasta que vos no califiques el cuestionario. En el caso de lo que me planteabas recién. Si vos estás haciendo una autoevaluación, quizás lo más conveniente sea este tipo de devolución. O sea, que después de cerrar el intento, te haga una devolución de lo que escribiste para que vuelvas a pensar en las respuestas posibles. Quizás, si no hay retroalimentación, lo estás obligando al estudiante a que vuelva a leer, por ejemplo, porque no contestó correctamente. Pero bueno, también depende del tipo de preguntas que vos hagas. Si vos haces preguntas en donde no hay ninguna justificación, bueno, en muchos casos puede ser del estilo al azar. O sea, empiezo a contestar cualquier cosa, la primera vez pruebo, la segunda vez pruebo, la tercera vez pruebo, hasta que la pego. Con lo cual, no tiene mucho valor para autoevaluarte. Nadie lo va a hacer así porque se supone que uno tiene que ser sincero consigo mismo. Pero si no está bien configurado, no te sirve la herramienta.
Por eso, por eso insisto, cuando hablamos la primera vez de cuestionarios, que fue al principio de la capacitación, yo les dije, ojo con los cuestionarios porque tienen la dificultad de que no son sencillos de configurar, aunque se pueden configurar con mucha precisión, y hay que tener cuidado porque por ahí uno busca un determinado, tiene una determinada finalidad y resulta que después no cumple con eso que uno quiso. Y yo les diría, para empezar, en mi opinión, es más fácil primero empezar con cuestionarios de autoevaluación, como para ir agarrándole la mano y viendo cómo se encuentran los estudiantes. Tengan en cuenta que siempre este tipo de pruebas, aun cuando sean de autoevaluación, generan una situación de cierto, me podré conectar, no me podré conectar, se me va, y ni te cuento cuando se te cuelga la plataforma en el medio del cuestionario. ¿Cómo andás, Emma? Bueno, en los ejemplos que yo les puse para no seguir siendo redundante, vamos a volver a esto el miércoles para ver, pero en los ejemplos que están en la plataforma, en el aula, acá tienen, aparte de algunos ejemplos del banco de preguntas, que está abierto este banco de preguntas para que ustedes lo vean, yo les sugiero que repasen estos tutoriales porque explican algunas cosas, son cortitos, y explican algunas cosas sobre las opciones que son interesantes. Igualmente, más allá de que uno haga la revisión de todos los cuestionarios que quiera, hasta que no probás con uno, tenés que probar con uno, uno en un aula y ver qué te salió. Tengo uno, por ejemplo, en el que recién estaba mostrándoles, que me di cuenta recién al final, que alguien utilizó un tipo de pregunta que se llama de descripción, que no es una pregunta. Descripción es una opción que te aparece en el cuestionario como para que vos puedas colocar una etiqueta, nada más. No tiene manera de escribir el estudiante, es una etiqueta, es como el recurso etiqueta. Es una etiqueta para dividir el cuestionario y para dividir secciones. Y se llama así, se llama descripción. Y sin embargo, un conjunto de docentes de la universidad utilizó esa herramienta de descripción para hacer una pregunta, o sea, nunca hizo una pregunta. Si alguien quería contestar ese tipo de cuestionario, no pudo. Porque, por eso uno de los ítems que yo le puse es, una vez que lo terminas, tenés que probarlo, como estudiante, para ver qué salió, para ver qué te devuelve. Rodolfo, yo había pensado en realidad en utilizarlo como una actividad como de cierre, pensando en grandes preguntas claves, para quedarme tranquila de que la cursada finalmente, bueno, llegó a buen puerto. Espérame, Emma. Pero no sé si sería una herramienta correcta. Buenísima, está bárbara. Te voy a enloquecer para configurarlo, ya lo sabes. Bueno, pero no hay ningún problema que ustedes prueben todo lo que tengan que probar y me preguntan 70 veces las cosas que les parece que funcionan o no. Eso de los 70 veces va por mí. Lo que quiero decir es que por eso vuelvo a insistir en que nosotros tratábamos de no fomentar ver el cuestionario como la panacea de la evaluación en Moodle, porque no lo es. O sea, requiere de un manejo de la herramienta bastante más preciso, con más tiempo de haber probado, de que te equivocaste. Ni les cuento, qué sé yo, compañeros de la facultad que hacen cuestionarios y se empiezan a dar cuenta de que los estudiantes cuando empiezan a contestar, de repente escriben mal las respuestas que debían estar bien. Entonces, escriben con faltas de ortografía y el cuestionario les devuelve que está mal cuando en realidad contestaron mal, no era el tipo de pregunta. Escribieron mal, claro. Tenemos menos de un minuto, Rodi. Menos de un minuto. Así que seguimos la próxima, seguimos el miércoles con este tema y les comentábamos que vamos a dar apertura a un grupo de WhatsApp exclusivamente para aquellos que quieran seguir profundizando en el tema
de las aulas virtuales, que se va a llamar mejores aulas virtuales, y que va a ser de inclusión voluntaria. El miércoles le contamos un poquito más sobre esta cuestión. Bueno, gracias por estar. Nos vemos. Gracias, Rodi. No, por nada, hasta luego. Gracias, chao. Gracias, buenas noches.